Hola, buenos días, chicos. Hoy estaremos en la sesión número 6 y trabajaremos con la estructura de Lewis y los tipos de enlace. Primero que nada, la estructura de Lewis, también conocida como la regla del octeto, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones en guiones o puntos de enlace entre los átomos de una molécula y los pares electrónicos solitarios. Los electrones se arreglan de tal manera que tenga una configuración de gas noble. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen los 8 electrones para su estabilidad. La regla para utilizar la estructura de Lewis o la regla del octeto son las siguientes. Hay átomos centrales y terminales. O sea, que en cada molécula que nos proporcionen siempre debe haber un átomo central y los átomos terminales son los átomos que lo rodean o están en los extremos. Los átomos de hidrógeno siempre van a actuar como terminales. ¿Por qué? Porque solamente tienen un electrón. ¿Cómo defino la cantidad de electrones que debe tener cada elemento? Dependiendo de la familia en la que se encuentre. Los átomos como el carbono tienden a ser los centrales. Cada vez que vean ustedes una molécula que contenga carbono, el carbono va a ser mi átomo central. El oxígeno casi siempre se usa como terminal. El oxígeno de la familia 6 tiene 6 electrones, solamente le faltan 2. El hecho del oxígeno es de que a veces el oxígeno no se encuentra un solo oxígeno, sino se encuentran muchos átomos de oxígeno. Y eso hace que tienden a ser terminales. Los halógenos se usan como terminales. ¿Por qué? Porque los halógenos son en la familia 7A. Tienen 7 elementos para tener 8. Perdón, tiene 7 electrones para tener 8. Le falta 1, entonces no conviene estar en el centro. Los menos electronegativos lo hacen de centrales. O sea, que mientras seas menos electronegativo, o sea, más electropositivo, tiendes a ir en el centro, como en el caso de los metales. En la tablita del lado izquierdo tenemos algunos ejemplos de elementos, como se ve, de qué familia y sus electrones de valencia. El magnesio, 2 electrones de valencia, familia 2, y su estructura de Lewis son cualquiera de estas dos. Cloro, electrón de valencia 7, sus 7 puntitos, donde cada puntito representa un electrón. Aluminio, electrón de valencia 3, aquí están las estructuras. Y oxígeno, familia 6, aquí están sus respectivas estructuras. Eso es como elemento. Cuando ya tenemos un compuesto, como este, cloruro de berilio, el menos electronegativo es el que va a ir en el centro, o sea, el berilio. Además, los cloros son halógenos, tienen que ir en los extremos. Entonces se coloca el berilio con sus 2 electrones y los cloros con sus 7 electrones, donde se comparte un electrón del cloro con el berilio y otro electrón del cloro con el berilio. Esto da como resultado 8 electrones para cada cloro y 4 electrones para el berilio. No todos los elementos tienden a tener 8 electrones. Comúnmente lo que tienden a tener los 8 electrones son de la familia 4 a la familia 7A. Ellos siempre van a tender a tener los 8 electrones. ¿Qué pasa con la familia 1? Solamente puede llegar a tener 2. La familia 2 puede llegar a tener 4 y la familia 3 puede llegar a tener 6 electrones, como en el caso del tricloruro de boro, donde el boro de la familia 3 de rosa están sus 3 electrones y los cloros comparten un electrón con ellos cada uno, tienen 7 cada cloro. Los cloros terminan con 8 y el boro con 6.
Aquí en la parte de abajo, en la parte izquierda, tenemos al oxígeno O2, que es diatómico. Aquí el O2, si se fijan, tiene 4 electrones que se están compartiendo, o sea, 2 y 2. Debido a que si solamente fuera uno, ninguno de los dos completaría sus 8 electrones. Entonces lo que se hace es que los otros 2 electrones que deberían estar en el otro costado se ponen en la parte de medio para compartirse. Entonces el oxígeno tiene aquí sus 6 y 2 del otro, 8. 6 y 2 del otro, 8. Y esto forma un enlace doble. Enlaces dobles son cuando se juntan 4 electrones. O sea, por cada 2 electrones se forma un enlace. Aquí tenemos 4 electrones, se forman 2 enlaces. O sea, cada par de electrones genera un enlace. Siguiente ejemplo, el nitrógeno. Aquí no se comparten 2, ahora se comparten 3. ¿Para qué? Para que puedan tener 8. Entonces aquí hay 6 en medio y 2 de cada lado de ellos serían 8. Entonces hay 3 pares de electrones, entonces hay 3 enlaces. Es un triple enlace. Una molécula un poquito más compleja sería el ácido sulfúrico, donde obviamente el oxígeno tiene que ser terminales y los hidrógenos también son terminales. Entonces el central es el azufre. El azufre de la familia 6, por lo tanto tiene 6 electrones que están de azul. Luego lo rodean 4 oxígenos. Los oxígenos del lado derecho y lado izquierdo comparten un electrón con el azufre, cada uno de ellos. Ahora, este compartimiento hace que el azufre ya tenga sus 8 electrones. Faltan los otros 2 oxígenos, pero ellos ya no le pueden agregar electrones porque el azufre se pasaría de 8. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se colocan los 6 del oxígeno y dejan un espacio libre. Ese espacio libre es para que el azufre le comparta a ellos. A él, principalmente al oxígeno de arriba, y al de abajo sucede lo mismo. O sea, lo dejan libre de tal manera que el azufre le preste a ellos. Así ellos no pasan al azufre de electrones y el azufre les completa a ellos. Ahora, los oxígenos que están del lado derecho y lado izquierdo, les falta un electrón. Tienen 6 de ellos y uno del azufre. Entonces le agregan los 2 hidrógenos. Un hidrógeno aquí y un hidrógeno aquí. Entonces, esos oxígenos también completan sus 8 electrones y los hidrógenos completan a sus 2 electrones. Y esa es la parte de la estructura de Lewis. Empezando con los enlaces, tenemos que es la fuerza existente entre los átomos, una vez que se ha formado un sistema estable. O sea, una vez que hay una relación, es la fuerza que los mantiene unidos. Los 2 enlaces generales que conocemos son el iónico y el covalente. Cada uno de ellos tiene sus propias características generales. En el enlace iónico va a haber pérdida o ganancia de electrones. Esto es al momento de separarse un enlace iónico. Una sustancia o un elemento siempre va a ganar y el otro siempre va a perder electrones, que es donde se forman los iones. La unión se mantiene por la fuerza de atracción de las cargas positivas y las cargas negativas que se forman, es decir, la fuerza de atracción entre cationes y aniones. Del mismo enlace iónico no se forman moléculas aisladas, sino que los enlaces iónicos siempre van a tender a formar redes cristalinas. Por lo tanto, se forman con este tipo de enlace para formar una red. Se da entre elementos de electronegatividades muy diferentes. O sea, este último es una indicación de cómo podríamos generar un enlace iónico. Los enlaces covalentes se comparten los electrones. A diferencia del iónico que ganan o pierden, aquí solamente comparten. La unión se mantiene por la fuerza de atracción entre las cargas positivas y de los núcleos y las cargas negativas de los electrones.
Aquí sí se forman moléculas, no como en los enlaces iónicos que son redes cristalinas. Y se da entre elementos electronegativos muy parecidos y altos, obviamente. Esas son algunas características generales. Ahora, si vamos más específico, bueno, aquí hay otra característica general. Del lado derecho, aquí está una imagen que dice enlaces químicos, iónico, covalente y metálico. En el iónico dice que es una unión, es una manera de formar un enlace iónico. La unión de un metal con un no metal automáticamente forma una sal, y una sal es un enlace iónico, compuesto iónico. En los covalentes son las uniones de los no metales. Cada vez que ustedes unan no metales, automáticamente les va a dar un covalente. Y el metálico es la unión entre dos átomos de metales. El metálico cabe mencionar que puede considerarse dentro de un iónico o de un covalente. Específicamente, entrando a lo que es los enlaces, específicamente el covalente, dice que se realiza cuando dos elementos no metálicos, como ya habíamos visto en la imagen anterior, comparten electrones para obtener una configuración estable. Sus características de los enlaces covalentes es de que tienen temperaturas de fusión bajas, son malos conductores de calor y de electricidad. Los puntos de fusión y de ebullición tienden a ser muy bajos y son poco solubles en agua. Hay enlaces covalentes sencillos y hay enlaces covalentes dobles, que es lo que habíamos visto en la parte de arriba, cuando compartimos un par de electrones o cuando se comparten dos pares de electrones. Eso es de forma general para los covalentes. ¿Cómo se forman? Del lado izquierdo tengo una tablita que indica cómo se pueden formar los enlaces covalentes o cómo los puedo reconocer, tanto el polar como el no polar. En el covalente polar está formado por átomos iguales, o sea, tienden a ser moléculas diatómicas como el oxígeno O2, N2, H2, Br2. Todas esas moléculas van a ser no polares porque son compuestos diatómicos. La diferencia de electronegatividad es igual a 0. O sea, puede ser en un rango entre 0, 0.4 o 0.5. O sea que si yo tengo dos átomos de dos sustancias diferentes, como por ejemplo esto, son dos oxígenos, cada oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. Y si esto me da 0. A eso es lo que se refiere con la diferencia de electronegatividades. En los covalentes polares está formado por no metal de diferentes electronegatividades. En los polares. No metales con diferente electronegatividad. O sea, que ya no debe ser el mismo elemento, sino diferentes. La diferencia de electronegatividad debe ser mayor a 0 y menor a 1.7 aproximadamente. En ese tipo de moléculas se forman zonas con polos positivos y negativos, lo que da origen a los dos polos, como muestra la figura, que son las densidades positivas y negativas. Del lado derecho ya tenemos las características una vez formados esos tipos de enlaces. El no polar en estado físico es gaseoso, aunque puede existir como sólido o como líquido, o sea que la mayoría tiende a ser gaseoso. No son buenos conductores de electricidad ni de calor. Son moléculas verdaderas y diatómicas, que es lo que le había mencionado anteriormente. Tienen baja solubilidad en agua, los no polares, como el aceite, por ejemplo. Y su actividad química es media. En los enlaces covalente polar, la molécula que existen en los tres estados físicos de agregación son solubles en solventes similares a las sustancias, o sea, los covalentes polares, donde la regla dice que los covalentes polares solamente con los covalentes polares se van a disolver. Un ejemplo, agua
y alcohol. Los puntos de fusión y ebullición son bajos y son malos conductores del calor y la electricidad. Por último, vamos con las características de los enlaces iónicos, donde dice que hay transferencia de electrones, ya lo habíamos mencionado. Se presenta entre elementos metálicos y no metálicos, como el sodio y el cloro. Se producen sustancias o compuestos iónicos. O sea, al separarse, se forman siempre iones. La diferencia de electronegatividad es mayor de 1.7, o sea que es la más grande de todas, de todos los tipos de enlaces. Y los iones se ordenan en redes cristalinas una vez que está formado el enlace. Tienen baja conductividad térmica y eléctrica en estado sólido, pero conducen en estado fundido y en solución acuosa. Por eso es que el agua conduce la electricidad. El agua pura no la conduce, pero cuando se disuelven sales, eso es lo que hace que la electricidad pueda transferirse. Puntos de fusión y ebullición son bastante altos, como el de la sal, y son duros y quebradizos. Y bueno, chicos, esto es todo para la sesión número 6, que fueron los tipos de enlace y la estructura de Lewis. Nos vemos en la sesión número 7.